Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. Les habla su amigo Ferran Prat y hoy con nosotros, qué contentos estamos, tenemos aquí al gran Artur Oms, nuestro ufólogo oficial de Andorra. Artur, ¿cómo estás? Pues muy bien, Ferran, muy contento de poder estar nuevamente aquí en tu canal, en Sapiens, y la verdad que muy contento porque ya sabes que siempre se encuentran a faltar todas estas cosas que nos gustan tanto y evidentemente hablar de misterio pues es una gozada. Bueno, hay que recordar, es que no podemos recordar ni olvidar, digámoslo bien, de dónde venimos. Estábamos haciendo un programa de economía, el Infoeconomía, y salió el tema extraterrestre en plena economía. Y fue tan revulsivo que fue una señal que aquí un servidor, y también, como siempre, con tu ayuda, no me cabe la menor duda y siempre lo mantendré dentro de mi corazón. Oye, empezamos el proyecto de hablar de este tema extraterrestre aquí en Andorra que no se había hecho nunca. Jamás, jamás. Y bueno, ¿qué llevamos ya? 18, hay 20, veintitantos años, ¿eh? Un cuarto de siglo, que es muy Veintitantos rápido. años, sí. 21 o 22 años debemos llevar, sí, exactamente. Sí, sí. Y bueno, y muchas veces hemos dicho cosas mucho antes que programas muy mediáticos, pero bueno, como no somos tan mediáticos, pues ahí han quedado, ¿no? Pero realmente hemos sido pioneros y hemos sido los que han golpeado siempre primero y dos veces, ¿no? Que además quien golpea primero siempre golpea dos veces en muchas ocasiones, ¿no? Y esto es, de alguna forma también ha sido muy divertido. Pero bueno, estamos aquí porque nos lo pasamos bien, porque nos gusta Claro, y evidentemente porque la vida es un misterio. totalmente, ¿eh? Y qué bonito que es el misterio, manteniéndolo siempre con sus parámetros mínimos, que sea siendo un misterio, pero que nos deje descubrir sus misterios. Vaya juego de palabras. Bueno, Artur, vamos a hablar de lo nuestro hoy, que es del tema extraterrestre y de tecnologías avanzadas, porque la polémica está servida y se ha hablado bien poco. ¿Cómo puede ser que un funcionario de la Casa Blanca esté dando una conferencia y se le escape o no, consciente o inconsciente, voluntario o involuntariamente decir, oiga, es que aquí en Estados Unidos tenemos tecnología para manipular el tiempo y el espacio? Estamos hablando de palabras mayores. Y el hombre cuando lo dijo, ¿sabes aquello cuando dice, me parece que he metido la gamba, se puso la mano a la cabeza, ¿eh? Comunicación no verbal, es decir, creo que he pegado un patinazo, una derrapada impresionante. Estamos hablando de Michael Kratsios, ¿verdad? Así es, y esto también, Ferran, está muy ligado con lo que dijo Trump el 9 de abril, y es que tenían un arma misteriosa, un arma que nadie sabe exactamente qué es, pero que según el propio presidente de Norteamérica es la más poderosa del planeta Tierra. Y es tan inimaginable que nadie puede imaginar en qué consiste este arma, ¿no? Pero bueno, Michael Kratsios, uno podría decir, bueno, es que este tipo, ¿quién es? ¿No? Este hombre, es un ejecutivo de negocios y además un funcionario norteamericano. Y él ya participó en la administración de Trump, en la anterior, como el principal asesor de tecnología del presidente Donald Trump y lo hizo desde julio de 2020 hasta enero de 2021, ¿no? Y además también intervino como interino de defensa para la investigación y la ingeniería en el gobierno norteamericano. Dos departamentos evidentemente importantísimos para los norteamericanos, puesto que ellos
no es como aquí en Europa, que somos así de tontos. Ellos intervienen e invierten, perdón, mucho, mucho dinero en investigación y desarrollo, ¿no? En ingeniería. Por eso son los reyes del mundo indiscutibles. Y evidentemente, cuando hay un tipo bueno, porque este tipo además es de origen griego, si no me equivoco, no pasa nada. Tú puedes ser griego, hindú, pakistaní, puede ser lo que tú quieras, que si eres bueno, no te preocupes, que en Norteamérica te van a dar una oportunidad. Claro, son capaces ahora mismo, tal como afirmaba Michael Kratsios, perdón, de tener esa tecnología que es capaz de manipular el tiempo y el espacio. Pues bueno, yo no lo sé, Ferran, pero a lo mejor esto es una partida de póker, porque todos sabemos cómo está la situación con China también, y aquí la están sacando todos a ver quién la tiene más larga, con perdón de los oyentes, espero que no haya ningún niño escuchándonos. Y la verdad es que hay dos posibilidades, o es un farol o es verdad. Todos sabemos que el primer viaje en el tiempo se logró en Suiza, en el acelerador de hadrones, y bueno, se hizo viajar una molécula al futuro, ¿no? No al pasado, sino al futuro. Y fue de centésimas, de milésimas de segundo, muy, muy, muy poco tiempo, pero se logró. Fue un hito realmente impresionante, ¿eh? Científicamente se ha demostrado que es mucho más fácil viajar en el futuro, por así decirlo, que al pasado. Al pasado prácticamente ahí se genera una gran controversia, un gran debate entre la comunidad científica, especulando de si se puede o no viajar en el tiempo. Pero hay una cosa, Ferran, que también nos tiene que hacer reflexionar y mucho, porque tú sabes, hemos hablado en muchas ocasiones de un gran escritor norteamericano, pero de origen judío ruso, y ahora cuando diga el nombre todo el mundo va a decir, ah, sí, Isaac Asimov. Ujú. Isaac Asimov escribió un libro que yo leí de joven. Yo leí muchos, muchísimos libros de Isaac Asimov. Él escribió más de 1000 libros. Algunos no los escribió él directamente, pero él firmó más de 1000 libros. Caray. Uno de ellos, para mí, el que más me marcó, y recomiendo a todo el mundo que pueda que lo lea, El fin de la eternidad, donde Harlan, el ejecutor, viajaba a través del tiempo, tanto en el futuro como en el pasado, para intervenir sobre aquellos sucesos que se llevaban a cabo y cambiar así el decurso de las cosas. Por ejemplo, un simple pinchazo en una autopista provocaba pues que un atentado contra el presidente norteamericano no pudiera ser llevado a cabo, ¿no? Y esto pues lo hacía Harlan, el ejecutor, ejecutando esas misiones que tanto podían ser en el pasado como en el futuro. ¿Y por qué decía esto? ¿Por qué me refería yo a Isaac Asimov? Porque Isaac Asimov, Ferran, ha sido una especie de profeta, y muchas de las cosas que él predijo se han ido cumpliendo absolutamente todas. No una, Ujú. todas, absolutamente todas, ¿no? Por lo tanto, podría también llegar a cumplirse el hecho de que pudiéramos manipular el tiempo y el espacio. Aquí no habla de viajar en el tiempo y en el espacio, sino aquí nos dice de manipular el tiempo y el espacio. Me gustaría saber mucho más a qué se refiere esto, ¿no? Pero sí que es verdad que si uno, y esto nuestro buen amigo que es experto en conducta gestual nos lo podría decir mucho mejor, vemos que el hombre agacha la cabeza, se pone las manos aquí y casi que se le arranca como una especie de sonrisa, ¿no? Yo creo que esto estaba preparadísimo. O sea ¿Sí? que sí, yo creo que sí, yo creo que estaba preparadísimo, porque es que el hombre se agacha así como y, y con Es, con no una era sonrisa aquello. así como burlona, ¿no? A mí, ¿sabes? Cuando lo he visto me ha hecho el efecto Arthur. ¿Sabes aquel anuncio que salía a la época? Aquel niño que iba al colegio y decía, ¡Ah! ¡Anda los donuts! ¡Vaya cagada! ¿Me he Sí, dejado algo? Pues me ha hecho el efecto de decir, ¡vaya cagada! Que he dicho algo que no tenía que decir. No sé.
Muy posiblemente haya metido la pata y haya dicho algo que no tenía que decir porque evidentemente esto es un tema muy serio, ¿no? El hecho de que se pueda viajar en el tiempo, se pueda manipular esas dos dimensiones que son espacio y tiempo, esas dos dimensiones que son básicas para entender cómo funciona el universo, cómo funciona la vida y que son prácticamente dos de los pilares que vertebran absolutamente todo lo que vemos y sentimos ahora mismo, por ejemplo, porque ahora mismo tú y yo estamos ocupando un espacio y estamos discurriendo a través de la línea del tiempo, ¿no? Con lo cual son dos dimensiones en este caso que son no importantes, son importantísimas, ¿no? Estas cinco dimensiones que conocemos, altura, anchura, profundidad, tiempo y espacio, que son realmente muy importantes porque son la base de todo aquello que estamos viviendo ahora mismo, en este preciso instante. Aquí hay un detalle, Arthur. El presidente Donald Trump, yo lo veo muy tranquilo, muy convencido de todo lo que está haciendo, y es la típica jugada que tienes, aquello que dices, un as bajo la manga para si tienes que utilizarlo, porque si realmente tiene tecnología para bueno, manipular, o sea, retroceder o acelerar el espacio y el tiempo, aquí intervienen ondas gravitacionales, ondas transversales, campos eléctricos, campos magnéticos, o qué más. Aquí vendría un poco también la tecnología oculta de Nikola Tesla, científicos avanzados, no sé, inteligencia artificial incluso, me atrevería a decir. Claro, estamos hablando de algo que me recuerda. ¿Te acuerdas cuando en su momento hicimos un programa sobre si fue verdad o no lo que el destructor, el USS Eldridge, en Mm, mm. 1954 parece ser que hubo un experimento o no? Porque ya sabes que estas cosas solo falta que funcionen para decir no fue verdad. Experimento Filadelfia, quieres decir, Y, ¿no? sí, exacto. Cuando pues se desmaterializó ese destructor en Filadelfia, en los astilleros de Filadelfia, en el puerto, reapareció en Norfolk, en el estado de Virginia, y después volvió a reaparecer con graves consecuencias para su tripulación. Ahí, Sí, ahí está, ¿no? A lo mejor se refiere a esto, a esa manipulación del espacio y el tiempo. Oye, y si fueran capaces ahora mismo los norteamericanos de ujú. hacer desaparecer pues buques enemigos y mandarlos, pues no lo sé, a la profundidad del espacio, a otro sistema solar incluso? Esto sería algo realmente desconcertante y con lo cual, o contra lo cual, sería muy difícil de luchar, ¿no? Estamos viendo que China, desde luego, está a pasos agigantados respecto a muchas tecnologías, pero yo no creo que los americanos vayan a dar su brazo a torcer tan fácilmente y que vayan a abandonar ese podio que están ocupando desde hace ya muchas décadas de una forma tan sencilla, ¿no? Con lo cual, yo estoy seguro que Donald Trump tiene más de unas debajo de la banca. Se ha dicho que este hombre pues está medio loco, que parece que va sin rumbo ni concierto. Yo no estoy nada de acuerdo con estas afirmaciones. Y yo creo que todo forma parte de un plan que está urdido desde hace mucho tiempo y que está pensado al milímetro. Mira, yo he trabajado en un banco, tú lo sabes, y recuerdo perfectamente las palabras de mi jefe una vez. Nosotros cuando hacíamos un préstamo bancario nos daban un formulario que era como un poquito más grande que un A4 y Ujú. tenía cuatro, era doble, era doble. Entonces era como esto, eran cuatro páginas. Bueno, Sí. y un día mi jefe me dice, oye, eh, cuando rellenes este formulario, mira bien cada casilla, mira bien cada campo, porque este formulario lo han hecho personas que son muy inteligentes y que han pensado muy bien el diseño de este formulario para obtener una gran cantidad de datos para poder vehicular este préstamo que vamos a hacer y para que este préstamo se lleve a cabo con el máximo número de garantías, ¿no? Y efectivamente tenía razón. Con lo cual, en muchas ocasiones podemos pensar que todo se hace un poco al tuntún
Y no, para nada, no se hace nada al tuntún y menos por parte de los norteamericanos, que son gente, ya lo puedo asegurar yo que he viajado muchas veces a Norteamérica, extremadamente eficientes, extremadamente organizados y extremadamente inteligentes. También este asesor de la Casa Blanca, en su conferencia, Ujú. rodeado de científicos, dijo algo como que se estaba bueno, obstaculizando desde hacía décadas unos avances tecnológicos muy, muy potentes para bueno, pues para uso militar, evidentemente, científico militar norteamericano, que se estaba frenando y también criticaba la administración Biden, ¿no? Claro, dices, oiga, esto quizás hay algo, y claro, tú y yo siempre hemos dicho, si realmente se estrelló una aeronave alienígena de otra civilización en Nuevo México o en otros lugares y se tiene las naves, puedes por ingeniería inversa llegar a construir ingenios o dar ideas, nuevos conceptos científicos para sus desarrollos, ¿no? Claro, fíjate que lo hemos dicho centenares de veces, yo diría que no nos cansaremos jamás de repetirlo. Tenemos un personaje que encarna todas estas cuestiones, que es Bob Lazar, ¿no? Se le desprestigió, se dijo que el Pentium no existía, científicos rusos demostraron que existía. Eh, Se dijo también, bueno, Bob Lazar dijo que este área existía, todo el mundo dijo que no, resulta que luego existía este área. Y además, Bob Lazar no solo dijo eso, sino que dijo, pero es que no es el único, son muchos los testimonios que lo han dicho, que ahí había seres extraterrestres. Hace poco, me parece que fue en un número del 2023, yo estoy suscrito a la revista MUFON, y venía el testimonio de un hijo de un militar norteamericano, Ujú. no recuerdo, creo que hice un programa hace mucho tiempo de esto, y este hombre, el primer día de trabajo, que trabajaba en una base cercana a Wright-Patterson, creo, en un subterráneo, en una planta, no sé, una animalada, un menos 15 o menos 20, no sé, una animalada. em, el primer día de trabajo llega a su casa y la mujer le pregunta, y esto está en la revista MUFO, no está recogido ahí, Ujú. le pregunta, oye, ¿cómo ha ido el trabajo? Dice, ni voy a hablar del trabajo, ni me vuelvas a preguntar jamás en tu vida del trabajo, porque por mucho que quisiera, lo que he visto hoy ahí no lo puedo explicar. Es que aunque quiera, no lo puedo explicar aunque quiera. ¿Qué vería ese hombre? ¿Qué vería ese hombre? Ahora no recuerdo el nombre de este empleado Ujú. ya te lo pasaré, lo tengo ahí en la revista. ¿Qué vería este hombre allí en esas instalaciones, ¿no? Tecnología inversa, yo estoy plenamente convencido de que sí. Yo estoy plenamente convencido, Ferran, de que estamos viendo luces últimamente que se aproximan mucho a las poblaciones, luces que aparecen, desaparecen. Miguel Labrador, yo puedo entrevistar, él mismo vio un ovni gigantesco, gigantesco, una columna de luz brutal en el área 51. Iba acompañado de otra persona también. Él es piloto de avión, o sea, este tipo sabe lo que vio y aquello era algo muy, muy extraño. Y evidentemente los norteamericanos tienen una cantidad de tecnología completamente alucinante y si nadie les tose es por algún motivo. Yo lo tengo muy claro. Y tanto que sí. Bueno, ¿tú te acuerdas que hace pocos meses David Grush salió dando una conferencia al alto nivel sobre este tema? Y también es un hombre que ha trabajado en un servicio de inteligencia, ¿no? O sea que aquí está pasando algo, se acelera y se frena, se acelera y se frena. Artur, detrás mío y detrás tuyo tenemos Ujú. pues, unas ruinas de una construcción, unas pinturas rupestres de unos seres extraños, ¿no? Me gustaría, cómo no, hacer ya que hablamos del tema extraterrestre o curvaturas del espacio, ingeniería inversa, de los Ujú. hombres hormiga, ¿eh? Los hombres hormiga, tan representados en la Qué antigüedad. bueno esto, ¿eh? Mira, vamos a ponernos en contexto porque hay Venga.
dos cosas que son tremendamente alucinantes. Yo he podido estar ahí, en Mesa Verde, justo lo que tengo detrás es Mesa Verde, es un poblado Hopi en Arizona. Yo he estado ahí en ese poblado. Y hay que tener en cuenta dos cosas. Las personas que nos estén viendo y escuchando, por favor, recapaciten sobre este dato, por favor. ¿Saben cuándo se escribió la Biblia? En 60-70 después de nuestra era común, ¿vale? Es decir, después de Cristo, 60-70. ¿Saben ustedes, agárrense bien y si están de pie, siéntense, Venga. de qué fecha están datados los petroglifos de los indios Hopi? 5400 antes de nuestra era común, antes de Cristo. 5400 años. Me han escuchado bien. O sea, año cero, 70 años después, el libro más viejo de la Biblia, aproximadamente. Año cero, 5400 años antes, estamos hablando de los indios Hopi. ¿Que pintaron? Sí. Estos petroglifos que hay. Sí, Que se pueda ver. Estos que tienes tú aquí, exactamente. Ni más ni menos. Bien. ¿Qué sucede? Aquí suceden cosas muy bestias, Ferran. La primera de estas cosas que sucede es que si uno coge la Biblia, yo no me cansé de decirlo, es una especie de copiar-pegar de estos petroglifos, ¿no? Ahí se habla de una destrucción del planeta Tierra, estos petroglifos, mediante fuego. ¿Recordáis? Sodoma y Gomorra. Se habla de estos petroglifos de una destrucción del planeta Tierra mediante agua. Y fíjate, El gran a tu diluvio. derecha, detrás tuyo, tienes un hombre hormiga, que son esos hombres, esas especies de formas antropomorfas con cabeza de hormiga, dos antenitas, son alargados, pero tienen forma antropomorfa, ¿no? ¿Qué eran estos seres? Bien, cuando hubo esta destrucción del planeta mediante fuego, ¿qué pasó aquí? Pues que unos seres llevaron, unos hombres estrella en este caso, llevaron a los indios Hopi a las profundidades de la Tierra. Y en estas profundidades de la Tierra, estos indios, además de estos seres estrella, encuentran a estos hombres hormiga que les ayudan para prepararse para cuando toda esta guerra en la superficie finalice y puedan salir. ¿Quién son los Hopi? Los Hopi son los herederos de los Anasazi. Hanasazi, creo. Hanasazi, sí, lo he dicho bien, ¿eh? Hanasazi. Es un pueblo mucho más antiguo que los indios Hopi. Y después de este pueblo vienen los indios Hopi, ¿no? Los indios Hopi, evidentemente, pues tienen muchos grabados. En algunos de ellos, pues se incluso explica cómo se llega a crear el ser humano. El ser humano lo crea la mujer araña con 4 tipos de tierra. Tierra amarilla, tierra roja, tierra blanca y tierra negra, hace una especie de pasta y a partir de ahí salen unos seres a su imagen y semejanza que son los seres humanos. Claro, es que es muy fácil, Ferran, yo siempre digo que la Biblia es un libro de cabecera, evidentemente, pero estos petroglifos también son petroglifos de cabecera. Uno tiene que verlos porque esta gente no conocía la escritura moderna. No quiere decir que no se supieran comunicar, claro que se sabían comunicar. Tenían su verbalización, tenían su idioma, tenían su lenguaje, pero evidentemente no se comunicaban con un alfabeto como el que conocemos nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que eran tontos? ¿Que no sabían lo que escribían? ¿Que no sabían lo que veían? No, ellos plasmaban en esos dibujos aquello que era su realidad cotidiana, su día a día. Lo que Entonces ahí ha veían. quedado, claro, lo que veían, ni más ni menos. Entonces,
¿qué es el ser humano? ¿De dónde viene el ser humano? ¿Quién creó el ser humano? Porque yo no creo que evolucionáramos, ¿eh? O sea, nos hemos ido adaptando al medio. Eso sí, yo lo tengo muy claro, ¿no? Hay gente, pues, que seguramente el ser humano, pues, hace 400 años era más peludo porque necesitábamos más pelo para protegernos mejor, no lo sé, ¿eh? O las pies eran más, los huesos eran más fuertes porque andábamos mucho más. De hecho, estamos viendo que hay una adaptación, ¿no? También hoy en día, como somos burros, cada vez más burros, nuestro cerebro, por primera vez en la historia de la vida, se está adaptando y se está encogiendo a esa burrología a la que nos estamos nosotros mismos Es una manteniendo, nueva ¿no? ciencia, ¿no? Claro, ahí está, ahí está. Y es verdad, el cuerpo humano se adapta. Pensamos menos, nuestro cerebro se hace más pequeño, ¿no? Esto ha pasado por primera vez hace, creo, 3 años. Se constató que el cerebro estaba decreciendo. Claro, Arthur, cuando uno llega a Arizona, cuando uno llega a Mesa Verde, cuando uno llega a Dead Horse, también es una zona brutal, y empieza a ver todo esto y empieza a ver que la historia no es como te la han contado, o hablas con Miguel Labrador y resulta que hay unos yacimientos que tienen 50 y 60 mil años, dices, bueno, y en esos yacimientos ya había unas escrituras, había una tecnología, había un diseño, había una inteligencia, y me dicen que no, pues que el ser humano en esa época no era capaz ni de hacer la O con un canuto. Pues hombre, ¿yo qué quieres que te diga? A mí me surgen muchas dudas, ¿no? Y al Arthur, final, lo hemos dicho muchas veces, si ahora mismo un meteorito arrasara con todo el planeta Tierra, en 1000 años, ni 1000 años, no quedaría prácticamente ningún vestigio de nuestra civilización. Quedaría muy poca cosa. Entonces, ¿realmente han habido otras civilizaciones antes que la nuestra, que la que conocemos ahora? Yo estoy convencido de que sí. Entonces, claro, ahí es que el planeta Tierra es un lugar realmente maravilloso y muy misterioso. Arthur, y volviendo a los indios Hopi, hay un petroglifo en el cual se ve como una ¿Mm? especie de, de aeronave, de escudo volador, Sí, sí, según los Hopi, cuenta la leyenda que sí. unos seres que vinieron de la estrella azul Kachina, Es que China. eran sus dioses, y dice la leyenda que Tuwakachi será ¿Mm? destruido debido a la maldad de los hombres y verá el ¿Mm? regreso de los dioses a la tierra. Fíjate que se parece mucho todo, ¿no? Un diluvio, una hecatombe, un apocalipsis, un regreso de unos seres de otra civilización. Sí, sí, y no solo eso, sino que además los indios Hopi recogen en esos petroglifos que estos cachinas les entregaban enseñanzas. Fueron ellos que les dieron una gran cantidad de conocimiento, porque además no hay que ser corto de miras. Llega un momento en que el ser humano da un cambio evolutivo que nadie sabe exactamente cómo se produce ese cambio evolutivo, ¿no? Es como si alguien viniera de repente y a unos seres que tienen una tecnología muy limitada, unos conocimientos muy limitados, se nos entrega un manual de instrucciones y además se nos entrega una serie de elementos que nos permiten dar un paso evolutivo que nadie entiende, un paso evolutivo que no ha sido generado por la creación de conocimiento. Y esto no es algo nuevo, o sea, el propio Nikola Tesla reconoció que él no inventó jamás nada y que todo le venía dado en sueños, ¿no? Y los Kachina, estos seres que venían de los cielos, que venían de otros planetas, pues evidentemente también están recogidos ahí en esta mitología, como está recogido también, Ferran, el bien y el mal y la destrucción de aquellos que no respeten el planeta Tierra, que esto es algo que yo cada vez, por desgracia, veo más cerca, ¿no? La religión católica habla de ello, los Hopi hablan de ello, y muchas confesiones también religiosas también hablan de esta cuestión, ¿no? De que si el ser humano no cuida el planeta Tierra, no lo respeta,
habrá una destrucción. El mismo Eduardo Pons Prades, que además dijo haber subido a una nave espacial, fíjate, uno de los más importantes escritores de aquella época de la editorial Planeta, dijo haber subido en una nave espacial, recibió ese mensaje de otros mundos, indicando muy claramente que el ser humano tenía que respetar el planeta, porque si no, estos seres no nos iban a dar una segunda oportunidad. Arthur, tengo una sorpresa para ti y para todos quienes nos escuchan, porque estamos hablando de estos hombres hormiga, estos extraños seres inteligentes venidos de otras partes de los confines de algún lugar. Y claro, estábamos hablando de Arizona, pero la sorpresa, ahí la tienes. Es que los hombres hormiga Claro. también salen en jeroglíficos egipcios. Así ¡Pau! es, así es. Y yo creo que salen incluso en algunas otras culturas, muy probablemente, porque es que no es algo, y agradezco mucho esta imagen, Ferran, porque además ahora me has hecho evocar una cuestión que para mí es muy trascendental. Recuerda que John Mack, cuando empezó a investigar, no había internet, no había muchas de estas cosas que nos permiten esa inmediatez, ¿no? Teníamos cartas epistolares que, depende de Ujú. dónde las enviaras, pues llegaban al cabo de 3 meses o al cabo de un mes y medio o no llegaban nunca, ¿no? Pero él recoge esos testimonios en los cuales en diferentes partes del planeta Tierra, muy aisladas, y John Mack hace algo tremendo que no se había hecho hasta la fecha, que es agarrar un avión y desplazarse para hablar con esta gente, toda esta gente en planetas, perdón, en planetas, en zonas muy remotas del planeta, le describen exactamente lo mismo, unos seres alargados, con cabeza ovalada, ojos almendrados, algunos con una especie de también antenas en la cabeza, brazos muy largos, piernas muy largas, como también los hombres hormiga, y evidentemente también en Egipto, ¿no? Que también se representan con unas piernas excepcionalmente largas y unos brazos también excepcionalmente largos. O sea que Vamos a por ahí otra, estamos. sí. Vamos a por otra sorpresa, Arthur, que vean nuestros amigos y amigas que no estamos hablando de una zona local del planeta, que esto no habían aviones, no habían barcos. ¿Cómo puede ser que en bueno, en las antípodas de lo que estamos hablando, hemos hablado de Estados Unidos, Arizona, de Egipto, hay esto también? Esto Australia. son pinturas rupestres en Australia de los Mm, Guajinas. mm, Oiga, mm. ¿aquí hay algún capítulo de la clase historia que se pasó de largo? O ese día hicimos campana, Arthur, ¿verdad? Yo creo, Ferran, sinceramente, que los gobiernos, sobre todo los más avanzados como el norteamericano, el gobierno seguramente también ruso, que los rusos están muy avanzados con muchas cosas y respecto a la exploración espacial aún más, saben perfectamente de la existencia de seres no terrestres, no humanos, que no solo han visitado el planeta Tierra, sino que además nos han entregado mucho conocimiento, ¿no? Y hablábamos al principio de este programa, de este vídeo, de este norteamericano, ¿no? Michael Kratsios. Claro, cuando hablas de Michael Kratsios y hablas de este tipo de tecnología que te va a permitir, pues, manipular el espacio y el tiempo, hablamos de tecnología seguramente que no sea de procedencia humana, y estamos hablando seguramente de tecnología que nos ha sido entregada. De alguna forma también de esa tecnología inversa, de ese reverso que hemos hecho nosotros copiando, y que al final lo hacemos todos, ¿no? Y Arthur, mejorando incluso algunas veces alguna tecnología. Esto es lo que hacen los chinos continuamente, y ahora ya crean tecnologías novedosas y desde luego muy punteras. estimado compañero, nos queda un minutito de esta interesante entrevista que podíamos estar horas, ¿eh? Tenemos que hacer más programas porque habíamos dejado un poco de lado esto y sí, Donald Trump está tan convencido de todo lo que hace, es lo que decías tú, no tiene un as bajo la manga, que tiene muchos. Y si hay una posibilidad de curvar el espacio y el tiempo,
podemos ver hasta dónde puede llegar una persona que es mandataria del, podríamos decir, el país más poderoso hasta ahora del mundo. Veremos cómo evoluciona todo esto. Arthur Oms, ufólogo, amigo, escritor también. Recuérdanos tu libro. Distorsión para ufología, historia de un reset fallido, que es un homenaje a los grandes investigadores y que lo pueden encontrar ahí en Amazon muy fácilmente. Arthur, repito, muchísimas gracias, compañero. Siempre gracias a ti, Ferran, y un abrazo a todas las mentes inquietas que siguen tu programa. Lo mismo digo, y los que te siguen en tu programa, en tu canal de YouTube también. Amigos y amigas, como siempre lo he dicho aquí, por encima de todo, no nos creáis. Investigad, contrastad. Por eso siempre digo que cada uno saque sus propias... Arthur, suéltalo. Conclusiones. Ahí estamos, muchas gracias. A ti.